haré alusión en mi presentación a las dos iniciativas iniciales y posteriormente, si quiere, abordamos el tema de la reforma presupuestaria para reforzar al Registro Nacional de las Personas Naturales. No estaba dentro de la convocatoria y por eso no lo incluimos dentro de la presentación, pero yo, hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda de manera informal este día, le decía que nuestra diáspora tampoco puede seguir esperando, que ya es suficiente también el retraso legislativo que tuvimos durante 3 años. Entonces, que no podemos seguirle dando largas al asunto de la emisión de DUI, porque es un derecho fundamental para cualquier ciudadano. El derecho a la identidad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y todo ciudadano salvadoreño como tal tiene derecho a ella, independientemente en qué frontera o en qué lugar del mundo se encuentre. Así que coordinamos a nivel técnico para que por lo menos un avance en la discusión se diera, y el próximo lunes pues entiendo que han invitado al presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales para que explique los detalles técnicos sobre la emisión. Nosotros hablaremos un poco sobre la reforma presupuestaria, solo en términos financieros como tal, y ellos explicarán en términos técnicos el alcance del proyecto, que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda es un proyecto viable que va a generar un beneficio a nuestra población y que se cuentan también con los recursos para hacer la reforma presupuestaria como tal. Así que vamos a referirnos a las dos iniciativas del financiamiento. El programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19 es la operación más grande en 61 años de historia del BCIE. Nos otorgaron la operación a una tasa indicativa de 2.6%, es decir, es una muy buena tasa. Todos los multilaterales tienen las características de que estarán siempre por debajo del mercado internacional de valores, es decir, o de bonos, y también por el mercado interno de bonos también estarán siempre por debajo, pero normalmente a veces optamos a tasas que son también competitivas, por ejemplo con el BID, pero de 3.12, 3.5. Ahora el BCE ha empezado a abaratar su oferta en la medida que ellos están accediendo a nuevos mercados de capitales. Por ejemplo, recientemente hubo una emisión en México de parte del BCI, se abarataron un poco las tasas, y hablando ayer con el presidente del BCI, que tuvimos la visita en el Ministerio de Hacienda y también aquí en la Asamblea Legislativa, hablaba con él y le decía que nos trasladaran ese descuento, y el presidente pues de muy buena forma nos ha dicho que la gestión la hará para trasladar ese abaratamiento de tasas, así que es posible que empecemos a tener tasas más baratas para las próximas operaciones. El Banco Centroamericano de Integración Económica era un instrumento que no se explotaba en el pasado. La única forma en la que lo explotaron fue para nombrar al hermano de Mauricio Funes con un sueldo de básicamente que rondaba los $20,000. Nosotros hemos reducido esa cifra con nuestro actual director, de tal suerte que el 60% de los montos de vengada en concepto de salario pues se trasladan a una donación, así como lo anunció el presidente de la República hace algunos días. Así que creemos que el BCI sigue apoyándonos de manera muy importante. El plazo de la operación es de 20 años, hay 5 años de gracia dentro de este componente, y hay una comisión de seguimiento de administración de 0.25%, que eso le corresponde al BCI, que es básicamente todos los costos administrativos que ellos tienen sobre la operación, ¿no? En la modalidad de desembolso, esto es muy interesante, es un reconocimiento de gasto de inversión. No sé, yo no recuerdo, tal vez el vice que tiene más tiempo en institución y con más memoria institucional en Hacienda, tal vez me ayuda, pero yo no recuerdo que en el pasado hubieran este tipo de operaciones. 2017, bueno, la única operación de este tipo que ha habido en la historia de Hacienda fue una en el año 2017, tal como me lo dice el viceministro Posada, y solo fue por 100 millones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que la institución o el multilateral toma la operación de un gasto de inversión que ya haya realizado el Estado que lo está pidiendo la operación y te reembolsa el dinero. En ese reembolso
los fondos se convierten de libre disponibilidad. Entonces es una suerte de mix entre apoyo duro y un apoyo presupuestario. Es decir, créditos duros son aquellos que tienen destinos fijos. Mi Nueva Escuela, por ejemplo, no lo podemos utilizar para financiar brecha. Es exclusivamente para financiar todas las escuelas que se han incorporado en el proyecto. Entonces, el apoyo presupuestario lo podemos utilizar para financiar la brecha general del presupuesto. Entonces, esta es una combinación de ambos mecanismos. Yo tengo un gasto de inversión que debe ser reconocido y debe ser aprobado por el directorio del multilateral, en este caso del BCE, y ellos nos lo regresan y nosotros después disponemos, porque ellos básicamente, el BCE, lo que va a hacer en este momento es financiar el FIREMPRESA. Va a financiar los 600 millones iniciales del FIREMPRESA. Así que esa es la modalidad que nosotros hemos conseguido. Muy ventajosa para el Estado, nos genera un margen de maniobra a nivel de finanzas públicas y también cumplimos con todos los requisitos del multilateral en lo sustantivo a las matrices de cumplimiento, ¿no? El tema de las políticas fiscales, algunos indicadores, más también poder documentar todos los desembolsos. Hasta el momento FIREMPRESA ha desembolsado un poco más de 300 millones, muy cercano a los 350 millones, que estarían siendo reembolsados al Estado en los próximos días cuando hayamos ratificado la operación. Venimos en primera vuelta, hay que venir a hacer la ratificación y después la incorporación presupuestaria para los 74 millones que no están dentro del presupuesto. Entonces, esa es básicamente esta operación. Los destinos, estos son destinos para los cuales, esto ya los elige el país, esto no los elige el multilateral, porque en el momento en el que ellos nos desembolsan, los 600 millones son, digamos, de libre disponibilidad para el Estado. Entonces, los destinos que nosotros hemos enumerado en este momento son 525.3 millones, que serán destinados para el financiamiento de la brecha general del presupuesto de la Nación 2021 y 74 también, para obligaciones generales del Estado, brecha y obligaciones generales del Estado. Cuando hablamos de brecha hablamos de presupuesto y cuando hablamos de obligaciones generales del Estado estamos hablando de la caja. Entonces nosotros podemos hacer varias modalidades para que no solo nos sirva para financiar aquellas cosas que ya están incluidas en el presupuesto pero que por una deficiencia de caja no hemos podido pagar, o para financiar nuevas actividades que habrá que incorporar en el presupuesto. ¿Cuáles son estas nuevas actividades? Cuando nosotros anunciamos la operación, yo dije, si nosotros logramos identificar algunas actividades que se nos hayan quedado pendientes en la parte de la reactivación económica, vamos a apuntalar con estos desembolsos, vamos a apuntalar esas medidas para la reactivación económica. Entonces hemos destinado 74.7 millones para financiar diversas intervenciones en la modernización, promoción y fortalecimiento de algunos sectores, ¿verdad?, que son importantes para nuestra economía. Hemos destinado o pretendemos destinar 24 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería para proyectos que contribuyan a la modernización y el fortalecimiento institucional, la seguridad alimentaria y la simplificación de trámites. 8.20 millones para el Ministerio de Economía para fomentar el tema de atracción de inversión y también para el tema de tramitología. 21 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para proyectos de mejora de infraestructura y servicios para la red de suministro de agua. ¿Por qué hacemos esto? Porque en muchos de los lugares nosotros queremos ser competitivos y queremos generar inversión, pero no tienen servicio de agua potable. Entonces, ¿cómo una empresa se puede establecer en un sector donde no va a tener acceso a agua potable? Entonces tenemos que mejorar nuestra red. 6 millones para la comisión. Además de eso, hay que recordar que por el golpe de la pandemia, también los ingresos que ANDA tenía, al igual que todas las autónomas del país, se han visto reducidos. Entonces su poder o su margen de gestión en los proyectos es ahora mucho más limitado que en el pasado. Así que tenemos que también ayudarles un poco a financiar su presupuesto y a aquellas obras que no pueden realizar, pero que generan una diferencia sustantiva en las competencias del país como tal. 6 millones para CEPA,
para modernización de infraestructura aeroportuaria y portuaria a fin de mejorar la prestación de servicios. También CEPA tuvo una importante caída a partir del cierre de las operaciones en el aeropuerto. Creo que algunos tal vez ya no nos acordamos de lo mal que lo estábamos pasando en la pandemia, pero con el aeropuerto cerrado, CEPA llegó en un momento que no tenía ni para poder cumplir con sus gastos operativos. Entonces tuvo que echar mano a los fondos que tenía, digamos, en sus depósitos y poder seguir operando, porque tampoco íbamos a despedir a los empleados en plena emergencia, ¿no? Entonces, el cierre del aeropuerto nos afectó y nos sigue afectando todavía en la planificación financiera de CEPA, así que hay que ayudarles un poco, y creo que estos 6 millones para mejorar infraestructura y generar más ingresos, pues evidentemente es la forma en la que les podemos apoyar. 15 millones para el Ministerio de Obras Públicas, para la eliminación de cárcavas. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más dejamos que el fenómeno siga sucediendo, o dejamos las cosas como están, difícilmente vamos a poder seguir reduciendo el gasto público. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda hemos iniciado y dentro de poco vamos a traer una iniciativa para la modificación de la ley de IVA para poder contratar seguros paramétricos. ¿Qué es un seguro paramétrico? Básicamente es un seguro que te otorga una institución internacional para que en el caso de una tragedia, activos estratégicos del Estado que sufran daños puedan ser reembolsados o repuestos a través del desembolso del seguro. Es decir, si una presa hidroeléctrica, por ejemplo, se me cae con un huracán, entonces a través del seguro paramétrico la institución me reembolsa el gasto y yo puedo ir a reconstruirla. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos en este momento? Que el cambio climático cada vez es más sensible en las finanzas públicas. Mucha gente no le presta atención, pero para mí es de las principales preocupaciones, porque nuestro gasto en obras de mitigación y resguardo y prevención y mitigación de desastres cada vez es mayor y va a seguir siendo mayor. Entonces la caja general del Estado cada día tiene menos capacidad para hacer frente a esos compromisos. ¿Por qué? Se nos cae un puente por acá, otro por allá, hay que construirlo y volver a construirlo. O sea, el gasto público se duplica o triplica en muchas de las ocasiones. Entonces hay que poner, mucha atención a los procesos constructivos que ahora sean resilientes al cambio climático, y 2, tener estrategias contingentes. Es decir, asegurar nuestros activos estratégicos para que el país pueda seguir contando con ellos. Y no dejarlo de manera directa en manos de las instituciones. Antes se ha dejado así, es decir, CEL, por ejemplo, todas las instituciones están obligadas a contar con un seguro de bienes, por normativa de la Corte de Cuentas de la República. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es una planificación macro para que aquellos activos estratégicos, por ejemplo, el puerto de Acajutla para nosotros es importante, nuestro principal puerto de entrada de mercancías. Entonces sucede una desgracia, Dios no lo quiera, y no lo veamos nosotros con nuestros ojos, pero sucede una desgracia en el puerto y el país pierde mucho. Entonces tenemos que cuidar mucho estos activos, y una forma de cuidarlos es entrar a este tipo de mecanismos de seguros paramétricos. Hoy por hoy nos toca hacer frente con el presupuesto a la mitigación de cárcavas, porque no vamos a dejar que sigan creciendo, ¿verdad? Y por último, hay $500,000 para el Ministerio de Vivienda para apoyar en proveer soluciones habitacionales por emergencias. Entonces, eso es básicamente los nuevos destinos, o los destinos a los que se han identificado para los 600 millones del BESI. Hay algunos detalles a nivel técnico que los abordaremos. Yo no he querido traerlos ahora porque los abordaremos en la incorporación presupuestaria, porque eso ya es algo del Estado y no es algo que esté directamente relacionado con el multilateral. Entonces, para separar los momentos de aprobación, los detalles técnicos de cada uno de estos proyectos se van a abordar en la incorporación presupuestaria, que cuando vemos ya los números a detalle, los números pequeños. Hoy por hoy es la autorización para firma. Y estos serían los destinos
indicativos para, para la institución. ¿Por qué digo que lo discutamos hasta cuando estemos en la asignación presupuestaria? Porque esto incluso puede cambiar. O sea, porque el convenio con el multilateral es un convenio general, el préstamo. Y nosotros vamos a presentar el reembolso de gasto de inversión, pero cuando ya el desembolso esté, nosotros decidimos cómo usarlo. Entonces, por eso es que no se discute todo en una sola sesión de la comisión. Entonces, nosotros explicamos esta lógica en varias ocasiones en la legislatura anterior, pero siempre se pretendía que diéramos todos los detalles en una sola comisión, pero no es lo adecuado, porque luego tendrán que mandarnos a detalle todos los indicadores, o sucede algo y la planificación cambia y podemos traer otra formulación presupuestaria. Entonces ustedes habrán autorizado una cosa en esta sesión y en la otra cuando vengamos venimos con un cambio. Entonces, los procesos son dinámicos en materia de finanzas públicas. No vamos a cambiar ninguno de los destinos, ya lo hemos revisado muy bien y esperamos que este sea una operación que sea expedita y que, como es corto el tiempo, 2 semanas no habrá ningún cambio, pues 1 o 2 semanas no habrá ningún cambio. Si nos pasaba que en la legislatura anterior, que nos autorizaban la firma del crédito y pasábamos 4 o 5 meses sin ratificación, evidentemente las prioridades de inversión habían cambiado. Nosotros teníamos un crédito en una ocasión que se nos aprobó para COVID-19 y luego cuando venimos a ratificarlo no lo ratificaban. En eso pasó el tiempo, vinieron los huracanes ETA y OTA y trajimos la modificación presupuestaria pidiendo que se incorporaran los destinos para los huracanes. Entonces la planificación financiera tiene que ser siempre dinámica y basado también en las necesidades de la población para saber qué es lo que queremos hacer con esto, porque los fondos no son un fin en sí mismos, sino son un medio de solución como tal. Entonces por eso no vamos a discutir, para que no crean que no es que no quiero dar detalles, tenemos todos los detalles de los programas, pero por orden en la planificación se hace de esta forma. El otro componente que está, y de hecho son los titulares de cada institución los que deben dar su postura, ¿verdad? Porque son proyectos que ejecutarán ellos y nosotros tampoco queremos meternos en sus competencias, así como el presidente del RNPN va a venir el día lunes a explicar su proyecto. Yo lo voy a explicar ahora desde la parte de qué es la reforma presupuestaria que estamos haciendo, pero él le tocará defender cada uno de los puntos de los que él dice para los cuales él necesita recursos y por qué los necesita. Nosotros creemos que los necesita de acuerdo a la información que ha presentado, pero tendrá que venir a defenderlo él como tal. Bien, la otra operación que está en agenda es el financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador. Esta es una operación que, si ustedes lo ven, ahí está en el marco del decreto 608 del 26 de marzo de 2020 como tal. Entonces, dentro de este financiamiento es del año pasado, eran de los fondos COVID, los que nosotros pedimos en diciembre que pasaran a financiar la brecha presupuestaria del año 2021 debido a que no tuvimos aprobaciones en la asamblea anterior. Entonces, cansados de solicitar una y otra vez las aprobaciones, dimos, bueno, si no lo van a aprobar, entonces mejor que financie la brecha de una vez. Entonces, pero cuando vinimos a presentar esta modificatoria, en vez de ayudarnos y decir, bueno, que financie por completo la brecha, ellos dijeron, no, se va a ir para obras municipales. Entonces nosotros le dijimos, miren, nosotros hemos pactado con el multilateral como un apoyo a la política fiscal de El Salvador, no podemos cambiar unilateralmente el destino, y menos la asamblea sin la anuencia del Ministerio de Hacienda, porque está violentando lo dispuesto en la Constitución de la República de quien es el que dirige las finanzas públicas del Estado salvadoreño. Entonces ellos aún así no nos hicieron caso y se fueron a modificar los destinos y lo mandaron a obras municipales. Así decía literalmente el decreto. Ese mismo decreto, que es el 804, pero ganamos la controversia en la Sala de lo Constitucional con la conformación de la Sala de lo Constitucional anterior, eso no quiero
tampoco, bueno, es la nueva sala, como es aliada y por eso, no. Ganamos la controversia con la conformación de la sala de lo constitucional anterior y dijo el Ejecutivo tiene la razón, el presidente de la República ha esbozado todos los argumentos válidos para verificar que han invadido las competencias constitucionales del Ministerio de Hacienda. Entonces lo declaró inconstitucional el decreto. A raíz de esa declaración de inconstitucionalidad, entonces nosotros estamos pidiendo en este momento que se modifique el decreto 686, que establecía que un 30% de los montos iban a ir para las alcaldías, que fue nuestro planteamiento inicial. Modifiquen el decreto 686 y manden todo a la brecha, los 50 millones, a la brecha presupuestaria, que también van fondos para las alcaldías a través de FODES, obras, o sea, siempre, al final están financiando también parte de obras municipales, pero que se necesita tener el margen de maniobra necesario para poder usarlo también a nivel de caja general del Estado, o sea, para poder decidir qué pago realizar desde esos 50 millones. Entonces, eso es lo que estamos solicitando nosotros en este momento. Esta operación se perdió, y aquí quiero ser muy claro con esto. Esta operación se perdió el 8 de abril, exactamente. La canceló el banco. ¿Por qué? Porque si tú no suscribís un crédito te lo cancelan, pues, o sea, ningún banco va a estar esperando toda una vida a que el Estado llegue y vaya a firmar la operación. Y sobre todo cuando son operaciones de emergencia, porque esta era para el COVID-19, entonces nosotros les decíamos a los anteriores diputados, no entendemos, nosotros vamos, pedimos un crédito de emergencia, y cuando ya está el crédito disponible, pues aquí parece que no hay emergencia, porque nadie quiere usar los fondos. Entonces, es imposible que continuemos con esta dinámica, les decíamos nosotros en ese momento, pero no lo entendieron, y nos hicieron perder la operación, o sea, trabaron la operación primero, pues no le llegó ni a sus alcaldes, ni al Estado, ni a nadie. Le declararon inconstitucional, o sea, les dijeron ustedes no tienen la razón, la tiene el Ejecutivo. Y además de eso perdimos la operación el 8 de abril. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros? Ir a convencer al directorio del BESI nuevamente y decirle, sí señores, lo necesitamos. Lo que pasa es que la falta de consenso en el Congreso salvadoreño, en la Asamblea Legislativa, ha obligado a que nosotros no lo podamos suscribir. Gracias a Dios nos entendieron. Hay operaciones, por ejemplo, la del BID, del crédito 5036, que lo perdimos el 17 de enero por 250 millones a crédito para emergencia. Nos dijeron, no se puede recuperar. Estamos tratando en este momento de recuperarlo, aunque lo vemos muy difícil, porque el BID es un banco mucho más grande, o sea, hay muchos más actores, hay muchos más directores que hay que ir a convencer a las sillas de representación de cada país, porque son los gobernadores, son los ministros de finanzas de cada país, entonces tenés que hablar con muchos de ellos para ver si logras consenso de aprobación. Y El Salvador fue uno de los 3 países a nivel latinoamericano a los que se les dieron cupos prioritarios. O sea, llegamos bien temprano a la negociación porque empezamos a tocar la puerta súper rápido. Entonces, así como el RFI con el Fondo Monetario Internacional en plena emergencia, llegamos súper rápido. Entonces, con el BID llegamos rápido, nos dan el cupo, nos dicen, ustedes son prioridad en toda Latinoamérica, entre los 3 primeros les vamos a dar cupo a ustedes. Y cuando venimos a buscar la aprobación nos la negaron. Entonces, claro, yo entiendo a mis pares, yo entiendo a los ministros de finanzas de otros países, y han de decir, tú me quitaste los fondos que podían haber servido para mis vacunas, y ahora querés que te los apruebe de nuevo. O sea, difícilmente pueden confiar en nuestra palabra. Claro, ellos no conocen el contexto interno, que no fue culpa nuestra como Ministerio de Hacienda, que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible, porque apuntalar el gasto en plena emergencia no ha sido fácil. Hemos tenido que hacer muchísimos malabares, reformas internas, modificaciones presupuestarias internas. Cuando no nos quisieron dar presupuesto para el Hospital El Salvador, yo recuerdo eso. Nos dieron para medicamentos, nos dieron para las plazas de los médicos, pero no nos dieron para medicamentos, trajes de protección, oxígeno. Todos los gastos operativos no nos lo dieron. Entonces les decía yo, ¿qué quieren? O sea, que lleguen los médicos a contagiarse nada más, o que lleguen los médicos a ver a morir a los pacientes. Imposible, pues. No podemos ser tan inhumanos. Yo trataba de hacer de algunos llamados a la reflexión en su momento, pero pues no tuvimos eco. Pero qué bueno que esa realidad ha cambiado y espero que tengamos eco ahora en la comisión y también en el pleno
y que entendamos que la deuda no es mala. Lo que es importante es en qué usas la deuda. Claro, si tú te pones a consumir como loco y lo utilizas en gasto operativo, claro que va a ser malo. Pero si lo utilizas para inversión, como en estos casos, estos 50 millones no son brecha presupuestaria. Estos 50 millones son las computadoras de nuestros niños. Estos 50 millones son la reconstrucción de los hospitales. Estos 50 millones es parte también de la reactivación económica, de infraestructura, renovación de escuelas. Porque unas escuelas se van a financiar con el programa Mi Nueva Escuela, pero hay financiamientos de remodelación de escuelas que vienen del presupuesto general de la nación. Y esto va para el presupuesto general de la nación. Entonces, al final, el problema es que las finanzas públicas siempre se han visto como un fin en sí mismo y no como un medio. Y esto es importante verlo como un medio. Esta es una herramienta que bien invertida nos va a ayudar a hacer crecer el Producto Interno Bruto. Cuando los países se encuentran en periodos de crisis económica, lo peor que se puede hacer es restringir el gasto público. Y esas son teorías clásicas sobre reactivación económica. No estamos inventando nada, Keynes lo decía después del crack del 29, o sea, no, estamos solo operando lo que ya conocemos que hay que hacer. El plan Marshall después de la destrucción de Europa. O sea, creo que hay muchos momentos históricos que podemos recordar que nos hacen validar de que estamos aplicando las políticas públicas de inversión adecuadamente en el contexto post-crisis y en el contexto pleno de la crisis. Así que básicamente esas son las dos operaciones de las que estaban en agenda. No sé si tenemos la reforma, pudiéramos. El Romano 2 de los considerandos del decreto dice: el Registro Nacional de las Personas Naturales requiere financiar el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de emisión y entrega del documento único de identidad en los Estados Unidos, México, Italia, Australia y otros países, cuya implementación pretende acercar y facilitar los servicios para la obtención del DUI a más de 3 millones de salvadoreños radicados en el exterior. Normalmente nosotros a veces pensamos que nuestra diáspora está concentrada en un solo país, y hay muchos países que por ejemplo, Belice, muy poco se habla de Belice, y hay cálculos que tenemos entre 60.000 y 80.000 salvadoreños viviendo en Belice, que sería básicamente una de nuestras comunidades en el exterior más numerosas. Después, evidentemente, de países como Italia, o Estados Unidos, o Australia, que tienen una muy buena cantidad también de salvadoreños en el exterior. Entonces, es importante hacer la reforma, porque primero, de verdad, es un costo marginal. Son menos de $500,000 en un presupuesto de 7.000 millones. Y creo que por $500,000 no poderle dar servicios de calidad a la diáspora a partir de este momento no vale la pena. El proyecto dura hasta el año 2023, así se ha formulado. Esta es la primera etapa. Esto va a servir para financiar solo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué va a pasar el año que viene? Ya vendrá incorporado en el presupuesto el presupuesto general de la nación, en específico del Registro Nacional de las Personas Naturales. Hoy por hoy, ¿de dónde lo vamos a financiar? Hemos tenido un incremento en la recaudación en nuestras verificaciones que se hicieron hasta el mes de mayo del año 2021. Entonces, el incremento es muchísimo mayor a este. Solo en comparación al año 2020, nosotros recolectamos alrededor de 222 millones adicionales al año 2020. Con respecto al año 2019, superamos, que es un año normal, superamos la meta de recaudación de ese año en alrededor de 100 millones, que no es una mala cifra para una economía que está saliendo de una pandemia. ¿Cómo lo hemos logrado? Gracias a nuestro buen ritmo de vacunación, a que nuestra economía en este momento está totalmente abierta y que hemos hecho una muy buena contención del virus.
Entonces, creemos que con los esfuerzos que hemos hecho desde el plan antievasión tan importante para esta administración, podemos seguir ayudando a este tipo de servicios y evidentemente a reivindicar deudas históricas que hemos tenido siempre con nuestra diáspora. Entonces, yo no quiero hacer el cliché de que ya no los vamos a ver como remeseros, ¿verdad? Porque mucho se ha dicho y muchas veces lo han dicho, pero nunca se ha invertido para dejarlos de ver así. Nunca se les ha reconocido sus derechos para dejarlos de ver así. Una cosa es decir la frase y otra cosa es emprender acciones reales. Entonces el mejoramiento de nuestra red consular y de atención a los salvadoreños en el exterior a través del refuerzo presupuestario de $500,000 para empezar con la emisión del DUI se suma también al esfuerzo de emisión de pasaportes que también estamos haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado con los pasaportes? Lo estamos financiando con reformas internas. Entonces, y a través del Fondo de Actividades Especiales, del FOSALEX. Desde ahí lo hemos estado apuntalando. Acá no se ve, porque no viene a la Asamblea Legislativa ese tipo de reformas, son reformas internas y el artículo 45 de la ley AFI me da esa facultad a mí como ministro de Hacienda. Entonces, acá no se ve, pero les aseguro que la realidad de nuestra diáspora sí la ve. Y lo van a ver también con este esfuerzo para la emisión del DUI en el exterior. ¿Por qué es importante la emisión del DUI en el exterior? Para todos, en general. Elecciones, derechos económicos, inversión. Si no, no existimos como seres humanos. Entonces, creemos que es el momento de empezar a reivindicar, es un pequeño paso, nos hace falta dar muchos pasos más, pero nuestra diáspora debe sentir que estamos avanzando también, que si no, nunca vamos a iniciar en ese camino de reconocimiento de esa deuda histórica que hemos tenido con ellos. Así que eso es básicamente lo que incorpora la reforma presupuestaria. Es una reforma presupuestaria muy pequeña, solo son $500,000 y nos va a ayudar a solventar una realidad bastante compleja. De hecho, por eso los 600 millones, si ustedes ven, son 600, y el destino inicial son 525.3 para obligaciones generales del Estado y para el financiamiento de la brecha. Es decir, estos procesos ya están contratados, son las computadoras, son la reconstrucción de escuelas, todas las obligaciones que nosotros ya tenemos dentro del presupuesto. Y de los nuevos destinos solo son 74.7 millones. ¿Por qué? Porque las instituciones a estas alturas del año tienen que preparar TDR, bases de licitación. Y el que mayor monto tiene, es el Ministerio de Agricultura, que son 24 millones. O sea, no es demasiado. No es demasiado. Pero ellos necesitan iniciar los procesos de contratación en este año. Y no se puede iniciar un proceso de contratación sin disponibilidad presupuestaria. Está prohibido por la LACAP. Si yo no tengo disponibilidad presupuestaria, yo no puedo iniciar un proceso de compra. Probablemente, imaginémonos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecuta 22 millones. Pues no importa, se pasa el presupuesto del otro año. Pero si no le damos incorporación presupuestaria ya, no puede iniciar los procesos, entonces tendrá que esperar hasta el 1 de enero para empezar a atender a nuestros agricultores y a modernizar el Ministerio de Economía. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá esperamos o queremos que esperemos hasta el 1 de enero para empezar a atenderlos. Queremos que lo empiecen ya. Entonces ellos necesitan disponibilidad en el presupuesto 2021 y creemos que estos son los montos que pueden ejecutar. 24 millones el Ministerio de Agricultura, 8.20 el Ministerio de Economía, 21 millones para ANDA, porque ahí es infraestructura, se arman los contratos y eso pues se licita ya, pues 6 millones para CEPA, 15 millones para MOP, para las cárcavas y $500,000 para el Ministerio de Vivienda. Entonces son montos, son varias instituciones que creemos que por los montos que tienen la capacidad para poder contratar antes de que finalice el año y en muchos de los casos incluso hasta para poder liquidar los proyectos que van a ejecutar desde ahí. Sí. Gracias, diputado. Sí, de hecho, hemos estado nosotros hablando con las instituciones, porque para nosotros es importante que se ejecute todo el presupuesto. Si no, no tiene sentido que pongamos una cosa en el presupuesto si no lo vamos a ejecutar. Entonces,
hemos pedido que aceleren la ejecución de los proyectos, pero creo que también ustedes han señalado algo muy importante. Nuestra legislación en materia de compras públicas es una legislación lenta, como que a propósito fue diseñado para que el Estado sea ineficiente. Y no digo que la celeridad debe ser el principal factor, no. Una normativa de compras públicas siempre debe de tener ciertas características. Celeridad en la compra, control, transparencia y rendición de cuentas. Los cuatro. Esos cuatro requisitos son fundamentales. Celeridad, ¿por qué? Porque de verdad es sumamente cómodo discutir en una oficina mientras, por ejemplo, tenemos una carga. Tenemos que ir a solucionarlo. Yo le decía, ayer creo que teníamos una reunión con algunos y había un requisito con algunos de mis directores y había un requisito que no había cumplido una institución para un desembolso. Y le digo, ¿qué es lo que no ha cumplido? Le falta un manual. Ajá. ¿Saben qué es lo que pasa? Le digo, que la realidad de la gente está detenida porque nosotros no tenemos un manual. La realidad, la necesidad de la gente sigue ahí, pero nosotros no hemos hecho un manual. Y le vamos a decir nosotros a la gente, fíjate que no te puedo arreglar la escuela, no te puedo dar computadora, no te puedo ayudar en esto porque no tengo un manual. Hombre, eso lo entendemos nosotros, que es un manual, pero la realidad de la gente no. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra normativa de tal suerte que cumpla con esos requisitos. Actualmente tenemos montos que se han vuelto irrelevantes o se han vuelto muy bajitos. Por ejemplo, una compra directa. Puedes comprar directo bajo mecanismo de emergencia por $4,000. O sea, es una compra muy pequeña. Entonces hay que regularlo. Claro que hay mecanismos de auditoría, transparencia, todo con rendición de cuentas. Pero debemos darle al Estado las herramientas necesarias para poder cumplir con las necesidades de las personas. Si usted va a ver los mecanismos de compra o las normativas de compra en países de primer mundo, son de las más expeditas. Usted va a ver los mecanismos de compra en Estados Unidos, por ejemplo, por una compra de $4,000 o de $5,000 y hay que hacer un proceso de 3 ofertas, todo lo demás, esto, otro y un montón de cosas. O sea, que se podría aliviar con precalificaciones y con monitoreo. Precalificaciones y monitoreo concurrente o recurrente de la UNAC, de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones. Y ya no es necesario estar presentando solvencias, un montón de cosas cada vez que vamos a un proceso. Después, o sea, por cada proceso de compras aquí en el país, si hay proveedores estatales, tienen que ir de cada una de las instituciones. Hay que ir a buscar una solvencia de la AFP, hay que ir a buscar una solvencia de LIS, hay que ir a buscar una solvencia de Hacienda. Y luego hay que llevarlas en físico, porque si no te la reciben. Entonces tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que quitarnos también el complejo de que somos un país chiquito. Tenemos que cambiar ese complejo de que no podemos parecernos a otras latitudes. Entonces, ahí tendremos también mucho trabajo en lo que resta de esta legislatura para poder dotar al país de un marco de compras públicas que, como dije, asegure las 4 principios: celeridad, control, transparencia y rendición de cuentas. De hecho, inicialmente esto fue fondeado a través de la emisión de CETES por 645 millones. Nosotros hicimos una emisión en el mes de septiembre y fondeamos FIRAEMPRESA a partir del 15 de octubre. Si ustedes recordarán, una noche del 15 de octubre el presidente hizo un anuncio, el día siguiente estaba yo acá en la Asamblea Legislativa. Estaba en el Ministerio de Hacienda firmando el decreto ejecutivo correspondiente y desde ahí fondeamos. Lo que había en la Asamblea Legislativa el siguiente día era un decreto para tratar de boicotear el financiamiento y trasladar alrededor de 345 millones a los alcaldes. En aquel momento ya estaban en plena campaña, porque ya estábamos en campaña el 15 de octubre. Entonces, cuando ellos vieron que nosotros encontramos la forma
de fondear Firempresa, salieron a boicotearlo. Entonces nosotros en ese momento hicimos algo que es un puente, un crédito puente. El artículo 97 de la ley AFI nos da esa facultad a nosotros como Ministerio de Hacienda para poder hacer este tipo de operaciones puente y luego ir a sustituirlo por un multilateral. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es sustituyéndolo por el multilateral en este momento. Entonces, pero inicialmente se fondeó con una emisión de CETES y ahora se está sustituyendo por una operación de largo plazo. Lo que está haciendo el BESI es que ellos no están financiando 525 millones para la Caja General del Estado, ni están financiando 74 millones para los nuevos programas. Ellos están financiando Firempresa. Y de lo que ellos nos dan, que regresa a la Caja Fiscal del Estado, entonces nosotros estamos mandando otros destinos, o estamos decidiendo estos destinos. Pero el BESI básicamente dice, voy a financiar Firempresa. Y nosotros lo tomamos a bien, porque así esto abarata también la tasa de interés que pagamos nosotros como Estado, que siempre hay que pagar una tasa de interés, ya sea tenedores de nuestros CETES o bonos, o cualquier tipo de título que emitamos, o a el deudor institucional, que en este caso es el BESI, a través de un préstamo multilateral. Así que inicialmente así fue fondeado y ahora pues nos están reembolsando eso para que ellos pues poder financiar el programa de recuperación. La tasa de interés, básicamente cuando uno va y lo negocia en puntos base. En este caso son 240 puntos base más el margen del BESI. Entonces, se basa, en este caso, en la LIBOR, que es, de hecho, pronto va a desaparecer como tasa de referencia y las tasas se tendrán que empezar a negociar de manera directa. Pero indicativamente tenemos una tasa de un 2.6, porque a veces es un poco complicado hablar de puntos base, la LIBOR a 6 meses, y nosotros por eso siempre ponemos una tasa indicativa. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden variar. Por ejemplo, hemos negociado con el Banco Mundial. Inicialmente la tasa indicativa era 1.25. Cuando firmamos, la LIBOR había bajado y la tasa indicativa terminó siendo, la tasa a la que firmamos el crédito terminó siendo 1.23, o sea, nos ahorramos 0,2 décimas, pues, o sea, pero al final es un beneficio para nosotros. A veces puede subir 2 décimas, no, tampoco es que sea tan relevante las variaciones que tienen si se hacen en corto plazo. ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos en un contexto de crisis y le damos larga a la operación, como pasaba con la legislatura anterior? En un año la LIBOR ha cambiado, sobre todo en un mercado financiero donde la necesidad de liquidez es sumamente urgente para todos los países. La oferta de dinero se reduce. Entonces eso encarece el dinero. Es decir, tenemos que pagar más intereses. Entonces en vez de pagar 2.60 terminamos pagando 6.7. La colocación del año pasado, yo recuerdo muchos de los detractores, ¿por qué colocaron al 9.5? No, porque eran las condiciones del mercado que había en ese momento. Y teníamos dos opciones, o colocar a 9.5 o no colocar. Y está bien, si la decisión solo fuera colocar o no colocar, no hay ningún problema. Yo hubiera tomado la decisión de no colocar porque está muy caro. El problema es el efecto que me generaba no colocar. Si no coloco, no reconstruyo hospitales. Si no coloco, no compro oxígeno. Si no coloco, no sigo atendiendo a los pacientes COVID ni la reactivación económica. Entonces, ¿qué es peor? Pagar 2 puntos porcentuales más de la tasa de interés, que sabes que no va a cambiar porque pasan 3, 4 meses el mercado internacional de bonos así. Pues todos estamos en crisis ahorita. No hay ningún país que pueda decir mi economía está bonacible. Todos estamos diciendo nos estamos recuperando. Los que estamos en un buen momento y los de peor momento, como algunos países centroamericanos, que su economía va hacia abajo todavía, no ha terminado de caer, porque están cerrando, siguen con cuarentena, los hospitales están llenos. Nos duele mucho que nuestros hermanos centroamericanos estén pasando por esa situación. Entonces, eso se llama costo de oportunidad del dinero. El dinero más caro es el dinero que no tenés, dice un viejo adagio en finanzas.
El dinero más caro es el que no tenés. ¿Por qué? Porque el dinero no es un fin en sí mismo, es un medio también para llenar una necesidad, en este caso, de finanzas públicas, de atender a los pacientes, de que no se nos mueran. Entonces era más caro para nosotros no contratar y tuvimos que emitir en esas condiciones. Luego habrá que, vamos a sacar un plan para suavizar esa curva de repago de la deuda y que nuestro perfil de deuda sea menos riesgoso cada día. Pero en el momento hay que tomar decisiones. Entonces yo lo explicaba en la legislatura anterior y les decía, ustedes no pueden tomar decisiones normales en un contexto de crisis. O sea, no es normal, una crisis no es normal. O sea, no hay un manual que te diga cómo manejar una crisis. No hay un manual que nos dijera cómo manejar la pandemia. No la hubo para ningún país. Y en el caso de economía, en el caso de salud, por ejemplo, normalmente hay manuales. Porque a pesar de que hay pandemia y esto, pero es menos recurrente. Pero en el caso de la economía en el sistema capitalista es cíclica. Entonces tiene crisis permanentes. O sea, hay puntos álgidos y hay puntos más bajos. Pero es cíclico. O sea, siempre va a suceder. Pues el crack del 29, el estadio de la OPEP del 71 y el 79, las crisis del 2007. Es cíclico. Economía es cíclica. Entonces, nosotros tenemos que salir cuando las economías caen, tenés que salir a colocar. En este caso, colocamos a 7.5 inicialmente el FIR Empresa, a través de los CETES, lo compró la banca local, y ahora pues estamos consiguiendo 2.60. Creemos que es una tasa más que competitiva. Como dije, en contexto normal, hemos recibido apoyos de otros organismos multilaterales de 3-4%, que es una buena tasa, sigue siendo una buena tasa. Entonces, un 2.60 es, y por una operación de 600 millones, o sea, es la operación más grande en la historia del BESI. Nosotros de verdad, a mí decir que nosotros logramos este programa y que logramos convencer a los gobernadores, a todo el equipo técnico, a los economistas del país y a todos de que esto es viable, para mí de verdad que nos llena de orgullo como equipo. O sea, sí hay un gran esfuerzo que hemos hecho detrás de esta operación y sobre todo en contexto de crisis. Lo otro que me preguntaba, diputado, había una consulta más sobre sí, gracias, la tasa de interés. Lo otro era en cuanto al reembolso. Correcto, si podría referirse al reembolso en cuanto básicamente lo que nosotros hacemos es todos los créditos que va colocando Bandesal tendrá que mostrarle, mire, aquí está el desembolso que le hice al empresario don José Luis, no sé qué, aquí está el otro empresario, Carlos, no sé qué, aquí está la señora María, no sé qué, también le hicimos este desembolso, acumulamos los documentos, se los presentamos al BESI y ellos dicen, bueno, aquí tienen ustedes 337 millones desembolsados, aquí está su cheque, señor Estado de El Salvador, 337 millones. Cuando tenga la otra documentación, me la manda y yo le reembolso. Entonces, ese dinero no va a parar a Bandesal, porque Bandesal ya se fondió. Entonces, me lo mandan a mí, a las cuentas del Banco Central de Reserva, de la Caja General del Estado salvadoreño, y de esa forma opera el reembolso. Cuando ya llega ahí, ya es libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque yo lo fondié con mi recurso de la Caja General del Estado, a través de una emisión, evidentemente. Pero esa es básicamente la modalidad que hemos encontrado y como dije, nosotros en este contexto de crisis tenemos que ser creativos. Solo una operación de este tipo había tenido el país. Y ahora nos dieron la operación más grande de la historia del BESI en una operación de este tipo para El Salvador. Entonces creo que es un gran logro.